Hola, muy buenos días, mil bendiciones. Mi nombre es Andrea Torres Arrieta, estudiante de doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. El tema a tratar es la educación e ideología para el curso de epistemología. Hoy les vengo a hablar acerca de la educación e ideología en Venezuela y en Colombia. Inicialmente empezamos con la historia de la educación. La educación es primitiva porque se debe a los primeros pobladores de la tierra y fue una educación centrada en la naturaleza. La educación oriental, cuyo carácter fue eclesiástico. La educación clásica empieza a desarrollarse en las civilizaciones occidentales y su carácter fue humano y cívico. La educación medieval aparece en el siglo V hasta el siglo XV y tuvo un carácter cristocéntrico. Educación humanista aparece en el Renacimiento en el siglo XV y el carácter fue naturista, basado en las artes y en la ciencia. La educación realista aparece en el siglo XVII y aquí empieza a darse un nuevo concepto de educación y desarrollo. La educación naturalista y racionalista aparece en el siglo XVIII y la educación aquí ya empieza a tener un sentido, ya se empieza a hablar de educación para la vida. Tenemos la educación nacional. En la educación nacional aparece la Revolución Francesa. Aquí ya empieza a tener participación el Estado y se habla de una educación universal gratuita y obligatoria. Tenemos aquí por último la educación democrática que aparece en el siglo XX y su carácter fue en el libre desarrollo de la personalidad. Ahora vamos a hablar acerca de la educación y la ideología exclusivamente en Venezuela. La educación aparece con las ideas filosóficas revolucionarias de Simón Bolívar. Tiene las siguientes características: aborigen porque exclusivamente se dedicaba a la cacería, a la pesca y a la ganadería. Colonial porque su carácter fue religioso. Independentista porque ya tiene un carácter en los personajes famosos, en los maestros populares, y la ideología era basada en la libertad. Y por último tenemos la educación del siglo XXI, fue una educación más democratizada, socialista, revolucionaria. Ahora la educación en Venezuela tiene 4 niveles. Empezamos con el nivel inicial, que es maternal, y la etapa preescolar. La educación básica impartida en 3 etapas. De primero a tercero, de cuarto a sexto y de séptimo a noveno. La educación diversificada ya en la formación de los bachilleres. Y por último tenemos la educación superior. Las modalidades es una educación eclesiástica exclusivamente para las personas que les gusta la religión. Es una educación militar porque va dirigida exclusivamente para las personas que les gusta servir a la patria. Educación de adultos a partir de los 15 años con el fin de darle la oportunidad a las personas que terminen su ciclo escolar. Una educación especial dirigida especialmente a las personas que tienen discapacidades sensoriales, psicomotrices y motoras. Y por último, la educación basada en las artes, para perfilar las habilidades y los talentos. La educación y la ideología en Venezuela está basada actualmente en el socialismo. Es un modelo en donde se está buscando la igualdad en las condiciones y se produce lo que Carlos Marx explica, que no se debe dar la explotación por la explotación, digamos así, del hombre. Y la educación y la ideología en Colombia está basada en el capitalismo, en donde las clases pudientes son las que tienen el dominio y el control de los bienes, repartiendo o beneficiándose de la plusvalía de la generación de los trabajadores. Por último, a manera de conclusión, observamos que tanto en la educación de Colombia como en la educación de Venezuela se manejan unos principios. A la luz del pensamiento, es una educación basada en el avance tecnológico, en la inclusión, en la transculturación,
basado en la ganadería, en la agricultura, en la pesca y por último en una educación bajo los principios de libertad, orden y justicia. Gracias por su atención. Feliz día.